Bienvenidos a la quinta y última parte de la enseñanza de las 70 semanas de Daniel. Hoy vamos a hacer algo diferente y quiero que ojalá tenga su Biblia en casa. Vamos a ver tres escrituras, o sea, tres porciones de la escritura, de la palabra de Dios, comenzando con la misma profecía de Daniel, o sea, el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, donde profetiza sobre la última semana. Y vamos a compararla mirando el paralelo de esa cita en el Nuevo Testamento en boca nada menos y nada más que del todopoderoso Señor Jesucristo. O sea que lo que se inspiró aquí en la profecía, en un versículo, el Señor lo amplía y lo explica en un capítulo, y el apóstol Juan en el Apocalipsis, por la revelación que el Señor Jesucristo mismo le dio, lo presenta en todo un libro. Es algo maravilloso. Antes de comenzar quiero recordar que al hacer una interpretación de la profecía bíblica, uno puede caer en una inferencia, o sea, en algo que uno esté comentando que sea simplemente la opinión de uno. Por eso aclaré que es mi opinión. Ahora, uno puede ser compelido, y a eso los invito, por la autoridad de la Biblia nada más, porque la Escritura me dice que lo que estoy diciendo es incorrecto. Así que cumple dos objetivos. Primero, me atrevo a hacer una interpretación con responsabilidad. Me atrevo a ser juzgado porque hay opiniones diferentes de lo que es la profecía bíblica, puntos de vista diferentes que todos son respetables. Y la mejor manera de darnos cuenta si es verdad es estudiando la Biblia. Así que si usted juzga lo que estamos haciendo, el estudio que estamos haciendo, que debe hacerlo, tener la capacidad de juzgar o de discernir la enseñanza, he cumplido con el objetivo, porque primero es enseñar la palabra, demostrar que lo que estoy diciendo es cierto, porque se hace una exégesis correcta y una interpretación correcta del texto, lo más correcta posible, y que sin embargo está sujeta a discusión, a juicio, al discernimiento de otros, pero la única forma en que uno puede enmendar si hay un error es que sea compelido por la autoridad de las Escrituras. Y para eso, para poderlo hacer, debe usted conocer la Biblia, debe interpretarla correctamente y debe demostrar con ella que lo que se está enseñando es la verdad. Qué hermosa tarea, ¿verdad? Vamos a mirar la 70ª semana de Daniel y vamos a mirar el versículo donde se habla de una 70ª semana. Dice Daniel 9:27. Después de las semanas que vimos, dice: y por otra semana, y vamos a leer aquí en la Biblia, vamos a estar más tiempo leyendo, por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea que si una semana son 7 años, entonces a la mitad de la semana son 3 años y medio, entonces a la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda. Punto. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, la muchedumbre del pecado, o la manifestación horrible del pecado, vendrá el desolador. Aquí está hablando de la manifestación del hijo de pecado, del anticristo, de la serpiente antigua, de Satanás. Después o del falso Cristo, al anticristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Hasta cuándo? Porque tiene un tiempo. Hasta que venga la consumación. ¿Cuál consumación? La consumación que dijo Daniel, de la expiación, de terminar con el pecado, con la prevaricación, con el juicio de Satanás, con el juicio a la humanidad, porque Cristo viene a eso, es el juez, y va a venir en la 70ª semana a juzgar. Y lo que está determinado, oiga bien, se derrame sobre el desolador. O sea que, así como vimos en aquella experiencia de los endemoniados gadarenos, que si aún los mismos discípulos todavía no alcanzaban a comprender la manifestación del Hijo de Dios, porque él mismo le pregunta: ¿quién dicen que soy? Y solo uno respondió:
que fue Pedro, y fue porque el Espíritu Santo se lo reveló. O sea que ellos todavía no habían alcanzado en Galilea a comprender la magnitud de la revelación del Hijo de Dios, mucho menos su resurrección, su glorificación y su entrada al reino de los cielos. Todavía no lo habían comprendido en su magnitud, todos ellos titubeaban en cuanto al propósito de Cristo. Pero viene un endemoniado, gadareno, y le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿A qué has venido? ¿A atormentarnos antes de tiempo? O sea que los mismos demonios sabían que hay un día determinado sobre el cual se va a derramar el juicio. En el Nuevo Testamento dice que Satanás ha sido ya juzgado. Ahora, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El juicio ya está determinado, la segunda venida de Cristo ya está determinado, la posesión en el reino milenial está determinado, el tiempo del arrebatamiento de la iglesia está determinado, el tiempo en que Cristo va a aparecer en las nubes está determinado, el tiempo que tiene Satanás para obrar en este mundo con el permiso de Dios, porque lo dice el libro de Apocalipsis, está determinado. No va a pasar de la mitad de la semana, no va a pasar de la semana, va a ser en el tiempo justo. Entonces Daniel está diciendo aquí: por otra semana se confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quiero recordar algo: este tipo de Satanás que va a terminar con el sacrificio y la ofrenda, el arquetipo, o sea, el cumplimiento de este tipo está en el 198 con Antíoco Epífanes, que es tipo del anticristo cuando consuma el acto blasfemo de sentarse en el trono de Dios y terminar haciéndose pasar por Dios. O sea que en los 3 versículos aparece él. Aquí en la profecía, en el 198, en los libros deuterocanónicos o en la historia de Israel, la manifestación de Antíoco Epífanes sacrificando un cerdo en el altar de los judíos, que es tipo de lo que será el anticristo sentándose en el lugar santo que le correspondía al Señor. O sea que en un solo versículo está mostrando las 3. Ahora miremos, termina ahí, miremos el capítulo 22 cuando el Señor mismo se refiere a esta profecía y lo dice claramente, y por demás un capítulo que ha sido tergiversado en la iglesia misma por falta de escudriñar, por no leer la Biblia, por no ser esforzados en el entendimiento de la palabra. El capítulo 24 de Mateo, en el versículo 3, dice un subtítulo. Dice: señales antes del fin. Entonces dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, en la iglesia un predicador indocto, lleno de entusiasmo, de pronto hasta con buena intención, este capítulo lo han tergiversado y lo han aplicado a la época de la iglesia. Cuando viene una peste, que las ha habido en el mundo por cantidad, de la peste negra, todos esos virus como el que está sucediendo, el virus, el COVID-19, el ébola, la gripa aviar, la gripa porcina y muchos otros que mataron a muchísima gente durante todo este tiempo y lo han atribuido al tiempo del Apocalipsis. Pero este es un versículo y un capítulo y un libro que tiene carácter israelita, es en el trato con los israelitas. Estas señales que hay en Mateo 24 no son para la iglesia, aunque muchas veces nos lo hicieron creer porque hay muchas similitudes. Continuemos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
se lo atribuyen a los tiempos de la iglesia, pero cuando él dice por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, se hace referencia a la gran persecución que Israel tendrá en esa 70ª semana, porque hay que recordar que esto es de carácter israelita, no de la iglesia. Esa es una norma de interpretación. Así que cuando se enfríe el amor es porque muchas veces los judíos han pasado eso, que han prácticamente entregado a sus seres más queridos por hambre, por permanecer vivos, se entregan unos a otros, ya no tienen en cuenta el amor filial, se les acaba el amor, la cuestión es subsistir a como de lugar. Así será ese día, y el Señor se lo está diciendo, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Esto no habla de la perseverancia de los santos, sino del israelita que quede vivo hasta la venida de Cristo, porque no es para la iglesia. Oiga bien, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo sé que usted ha oído decir a algunos predicadores o maestros de la palabra, indoctos por demás, que este tiempo de predicación, el tiempo de la venida de Cristo del fin, no puede llegar ahora porque todavía hay muchas tribus a las que no se le ha llevado el evangelio, y citan, y será predicado este evangelio hasta del reino hasta en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. O sea que todavía no viene porque todavía no ha sido extendido. Quiero decir una cosa, cuando está hablando del carácter israelita, aquí el evangelio de la gracia ya ha terminado con el arrebatamiento de la iglesia. Esta semana comenzará cuando la iglesia se vaya, y el evangelio que va a ser predicado aquí es el evangelio del reino, no de la gracia. Es el anuncio de los testigos del Señor, de los predicadores dentro de esa 70ª semana, que van a anunciar la venida en gloria de Cristo, no a morir, sino en gloria. Una cosa es el evangelio de la gracia, otra cosa es el evangelio del reino. Por tanto, cuando veáis, oiga bien, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, lo está diciendo el Señor Jesucristo, el mismo que inspiró a Daniel, ahora encarnado en este mundo, cita la profecía de Daniel, que él mismo se la reveló para decirle que cuando veáis en el lugar santo, o sea, aquí se cumple en boca del Señor Jesucristo, este es un arquetipo, o sea, el cumplimiento del tipo de Antíoco Epífanes, y una comprobación de la escritura en 9:27 de Daniel. Un aval que da el Señor Jesucristo hablándole a sus profetas. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Está hablando a los judíos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, no es que el sol ande más despacio, que ande más rápido, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, el Cristo está allí, miradlo, está allá, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y hará grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere aún a los escogidos. Lo relacionamos con los falsos maestros, con los pseudo predicadores de hoy en día, con muchos inclusive que no se hacen pasar tanto por Cristo, sino no tanto como pasarse por Cristo, como tergiversar la verdad de la palabra y engañar a otros predicando un Cristo que no es. Un Cristo más comercial, un Cristo que está más dedicado a hacerle favores a la gente, de enriquecerla, de darle prosperidad, de quitarle las enfermedades. Un Cristo completamente diferente. Ya os lo he dicho antes, dice el Señor. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea, el Señor en el capítulo 24 de Mateo, desde el versículo 3 hasta el versículo 28, amplió el capítulo 9 y el versículo 27. Lo que Daniel escribió en el solo versículo 27, el Señor se lo amplió a ellos. Y el 29 del mismo capítulo dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor,
las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las... Se han dicho muchas cosas acerca de esto, que el sol ya va a calentar menos, que ya se está notando que los días se han acortado, que suenan trompetas y oyen sonidos en el cielo, y una cantidad discúlpeme la expresión, de tonterías que no tienen ningún fundamento bíblico, que son parte del imaginario, especialmente de aquellas personas que no toman la Biblia en serio. La palabra del Señor habla con toda claridad, con toda claridad. Esa profecía de Daniel se cumplirá en los 7 años de gran tribulación, de tribulación y gran tribulación. La abominación desoladora de la que habló Daniel, de la que fue tipo, vuelvo a repetir, Antíoco Epífanes, se cumplirá con la manifestación del Hijo de Pecado. El Señor ha dicho todas esas cosas. Se los dijo a ellos que sería predicado el evangelio del reino, no el de la gracia. El de la gracia terminado, comienza el evangelio del reino. Hay 3 evangelios en la Biblia: el evangelio eterno, el evangelio de la gracia, el evangelio del reino. A los judíos que no aceptaron a Cristo y que van a llegar hasta la tribulación, les queda predicar el evangelio del reino. Y al final de toda esta tribulación vendrá el Hijo del Hombre que quitará la impiedad de Israel. Ellos van a nacer de nuevo, van a creer en Cristo como la iglesia creyó, pero no en la dispensación de la gracia que ellos rechazaron en Cristo Jesús. Van a recibir el engaño de Satanás, lo van a aceptar como si fuera Cristo. ¿Recuerdan las palabras del Señor que dijo: vengo en el nombre de mi Padre y no me creéis, pero un día vendrá otro en su propio nombre y a ese recibiréis? Entonces lo van a recibir, pero a la mitad de la semana. La Biblia lo dice de muchas maneras. Dice 1260 días, años, tiempos y la mitad de un tiempo, para decir que son 3 años y medio. Dice, lo dicen meses, lo dicen días, y lo dicen años, y lo dicen semanas. De todas esas maneras el Señor está mostrando que el día de la venida de su Hijo está pronto, está escrito, está dando las señales cómo será. Y bueno, abramos Apocalipsis del 6 en la inspiración que da especialmente el apóstol, se le da al apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Dice Apocalipsis 6. Recuerden ustedes, y esto también es de mi cosecha, lo digo, y lo digo con responsabilidad y con respeto, puede ser aceptado o no. El libro del Apocalipsis dice que comienza diciendo que Juan estaba en el día del Señor en la isla de Patmos, y regularmente se cree o se piensa que estaba en el primer día de la semana en la isla de Patmos, cuando le viene la revelación del Señor y ve a uno semejante al Hijo de Dios y lo describe ahí y le dice: escribe las cosas que eran, las que son y las que serán. Y comienza a hablar de la revelación que el Señor le está dando. Muchas personas respetables, muy respetables, a quienes verdaderamente yo respeto mucho por la calidad de cristianos, exégetas y maestros de los que aprendo todos los días, dicen que Él estaba en el primer día de la semana. Y cuando se refiere que el día del Señor es el primer día de la semana, yo quiero opinar algo diferente. Toda la revelación del Apocalipsis no es otra cosa que el día terrible de Jehová, el día de la manifestación del Hijo de Dios, el día que el Señor suprimirá el pecado, a Satanás, la maldad, juzgará a los hombres, se sentará a gobernar por 1000 años. Ese es el día, digo yo, el 7º día desde la creación, el día del milenio, el día del descanso, el día de la coronación del Hijo de Dios, el día que esperaba la iglesia, el día que necesitaba Israel, el día que la misma creación pedía, el día de los días, mi estimado hermano, el milenio, el día de descanso, el día de reposo, Silo, como le decían al Señor, nuestro descanso. Ese es el día. Y antes de que venga ese día, vendrán todas estas manifestaciones de la 70ª semana de Daniel. Así que, Daniel 9:27, Mateo 24, en un capítulo. Y si comienzas a leer Apocalipsis, que es la revelación del día de Dios, yo digo que Juan fue traspuesto, así como el apóstol Pablo, él dice que estaba en el Espíritu.
y fue traspuesto, y por visión prácticamente creo yo que el Señor lo traspuso y le puso el día, valga la redundancia, del día del Señor ante sus ojos, y vio cosas inefables, terribles, y las escribió tal como las vio. Ahora, si mire el Apocalipsis 6, ese versículo de Daniel y el capítulo 24 de Mateo está detallado desde el capítulo 6 al 18 de todo el Apocalipsis. Esa parte del Apocalipsis son la última semana. Esa es la última semana. ¿Con qué comienza? Vi cuando el Cordero, o sea, el digno de desatar el libro, de mostrar lo que iba a suceder, vio cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este que viene en el caballo blanco no es Cristo. Cristo aparece con muchas diademas y aparece al final, y dice que en su boca hay una espada de 2 filos, que no es otra cosa que la palabra de Dios. Vendrá a juzgar, y viene con sus ropas teñidas en sangre, no de la sangre de la cruz del Calvario, sino según los salmos de la sangre de sus enemigos, que él pisoteará en su justicia. Ya no viene en un asno, viene en un caballo blanco, como los emperadores romanos después de haber ganado toda la batalla. No viene para ver si lo aceptan, sino para juzgar a los que lo rechazaron. 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y después salió otro caballo que era el hambre, y los 4 caballos del Apocalipsis no es otra cosa que la manifestación y el propósito de Satanás. Entró en escena en la 70ª semana de Daniel. Después habla de los 140,000 sellados, del 7º sello, de las trompetas. El último sello abre la primera de las trompetas, y vienen los juicios de la naturaleza, provocados por Dios mismo en su ira. Primero viene la mortandad y todas las tragedias que traerá el anticristo. Se postulará como si fuera Cristo, se hará pasar por él, el pueblo de Israel lo aceptará, y a la mitad de la semana mostrará verdaderamente cuál es su rostro. Se manifestará la abominación desoladora en el lugar santo, y vendrán los últimos 3 años y medio, que la Biblia lo señala como la gran tribulación, la manifestación del hijo de pecado, y todos los versículos hablan del mismo tema de la 70ª semana de Daniel, hasta el final de la condenación de la gran ramera y la caída de la gran Babilonia, y los capítulos más espectaculares: alabanzas en el cielo porque todo se ha cumplido, el jinete del caballo blanco. Entonces vi en el cielo y aquí un caballo blanco diferente al primero, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios, mi estimado hermano, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, seguían en caballo blanco. La 70ª semana ya pasó. Y en este momento ya viene Cristo para reinar. De su boca sale una espada aguda de 2 filos. La palabra de Dios es como espada aguda de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón del hombre. Estoy leyendo otra escritura. Para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Viene a juzgar, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Las ropas teñidas en sangre, y lo dicen los salmos, no fue la del Calvario, mi estimado hermano. Que cuando un hombre se metía a un lagar a pisar las uvas, quedaba con sus ropas teñidas del color de uvas. De la misma manera él pisará el lagar de la ira de Dios, y la sangre que tiene en sus ropas es la de sus enemigos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Después habla
de los 1000 años, de que fue encadenado Satanás, versículo 20, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió a dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, era necesario atarlo, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de todo esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Mi estimado hermano, después viene el juicio ante el gran trono blanco, la segunda resurrección, la resurrección universal de todos los que rechazaron al Señor Jesucristo, su tiempo de gracia, su oferta de salvación. Y dice, y vi muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero el que no estaba escrito en el libro de la vida no tuvo la oportunidad de ser escrito ahí. ¿Por qué? Porque rechazó a Cristo, o más bien tuvo la oportunidad y la rechazó, no aparecerá en el libro. Entonces el libro que va a ser abierto es el libro de la vida de cada persona, pero no el de Cristo, no el de Cristo. Y dice el apóstol en el 21, aquí ya vienen todas las glorias, las alabanzas, todo ha terminado, ha concluido la obra del Señor. Lo que Él planeó en Apocalipsis lo cumplió, se ha cumplido absolutamente todo. Y entonces dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque del primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por... Qué final tan espectacular, mi estimado hermano. Lo que comenzó con la caída del hombre, el hombre sacado del polvo y hecho a la imagen de Dios, que cae después y que trae una gran desgracia a toda la raza humana, con la que el Señor lucha en su infinita misericordia durante 6 siglos, termina con una redención gloriosa para los que creyeron en Él, con sus elegidos, con sus escogidos. Ha terminado con el pecado, ha atado a Satanás, ha tenido misericordia de usted y de mí, y tendrá misericordia de Israel, como el Señor lo dijo. Pobrecita, pobrecita, durante mucho tiempo estuve enojado contigo y te castigué, pero te recogeré con grandes misericordias, y por amor a Isaac, a Abraham, a David, el Señor vendrá a rescatar a su pueblo, a un remanente pequeño del pueblo de los judíos, a un remanente pequeño de la iglesia que ya ha partido de este mundo. Y se une prácticamente la profecía de la iglesia con la profecía de las 70 semanas, con la profecía de los imperios gentiles, con la profecía de todos los tiempos de la maldad del hombre y la forma como el hombre se aparta de Dios. Es la peor de las pandemias, darle la espalda al Señor. Y el evangelio eterno del plan de Dios, y todos dan en el mismo lugar: la segunda venida del Señor Jesucristo. Este es un abrebocas a todo el estudio. Este es un compendio que esta enseñanza amerita a veces, porque lo he hecho, una semana completa con 3 o 4 horas diarias para poder explicar en detalle, pero espero haberme hecho entender de una forma no solo rápida, sino sencilla, digerible, inquietarlo a usted a través de la palabra. Las 70 semanas se cumplirán con el juicio de Dios. La iglesia va a ser quitada. ¿Hay señales en la iglesia de la segunda venida de Cristo? Por supuesto que sí. Ese será el próximo tema que vamos a tratar. Ya terminamos con las 70 semanas de Daniel. Ahora vamos a mirar ese cuerpo que entró entre las 69 semanas y las 70 semanas, que lleva 2000 años, y que prácticamente creo yo, por la palabra de Dios, no por una intuición, no por una revelación de un profeta de hoy en día, no porque veo señales, no, por la palabra de Dios. Las señales son valiosas,
pero están escritas en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que nos dice qué es lo que está sucediendo. Dijo Adrián Roger: meta a un hombre en una cueva oscura con una Biblia y una antorcha y sabrá más de lo que está sucediendo afuera que los que están afuera. Es la palabra de Dios. La Biblia misma dice: no menosprecies las profecías. La misma Biblia dice: esta es la profecía más segura a la cual debéis estar atentos. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Que el Señor le bendiga. Ojalá haya dejado en su corazón el deseo de estudiar la palabra. Ojalá que este momento o este rato o este tiempo muy corto para hacer un estudio tan profundo de un tema tan maravilloso que es supremamente corto, haya sido suficiente al menos para inquietarlo a usted, a que lea la palabra, a que estudie y a que continúe estudiando con nosotros, porque en la sexta parte comenzamos con la historia de los 20 siglos de la iglesia, para mirar cuántas señales hay ahí de que el Señor podría venir esta misma noche. Que el Señor le bendiga.